Hola, quiero hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez pensaste en cambiar algún rasgo de tu personalidad? ¿Por qué crees que muchos jóvenes viven atrapados con sentimientos de rechazo, venganza, suicidio e inseguridad? El tema de hoy se llama La vida que estaba destinado a vivir. Pero ¿sabes qué? En nuestra vida suceden muchas cosas desagradables que pueden cambiar nuestra forma de vivirla. Estas situaciones poco agradables o traumáticas pueden estar relacionadas con abuso, maltrato, bebidas alcohólicas, abandono o un accidente que nos deje limitados físicamente. Cuando se vive en un entorno de violencia, es común crecer con enojo, ira, inseguridad, sentirse inferior y falta de aceptación de uno mismo. Y lo más probable es que este tipo de vida continúe de generación en generación. Esto sucede porque muchos de nosotros vivimos con la creencia equivocada. No tuve suerte como otros, no puedo cambiar nada en mí, estoy destinada a vivir así con esta carga. ¿Crees que Dios piensa de la misma manera? La Biblia nos enseña un pensamiento distinto. En el libro de Génesis nos relata una hermosa historia. Si leemos la historia de José, veremos que fue amado por su padre y odiado por sus hermanos, al punto de ser echado en un pozo y vendido como esclavo. Fue privado de vivir con su familia, fue llevado a Egipto. En esa tierra fue vendido a Potifar como esclavo. Hizo un trabajo tan excelente que su amo le entregó la responsabilidad de administrar todos los bienes de su casa. Las cosas parecían ir bien hasta que por calumnias contra él fue enviado a la cárcel. ¿Cuáles habrán sido sus pensamientos y sentimientos mientras estaba en la cárcel? La Biblia dice que José nunca dejó de agradar a Dios. De la cárcel pasó a ser nombrado segundo gobernador de Egipto. José nunca rechazó a sus hermanos cuando hubo necesidad. Al contrario, los amó y les dio una lección. También confiaba en que no fueron sus hermanos los que lo enviaron allí, sino que Dios planeó todo eso y lo convirtió en amo y señor de Egipto y consejero del rey. José fue creado por Dios por una razón: ser gobernante y preservar la vida. Nació en medio de la adversidad, odiado y vendido como esclavo y prisionero, para luego ser el segundo gobernante más importante de Egipto. José nunca culpó a Dios ni a sus hermanos por todo lo que le había pasado. Entendía que todas las terribles situaciones que le sucedieron fueron parte del plan de Dios. De esto entendemos que en el proceso de nuestra vida necesitamos ser moldeados por Dios. Entonces la verdad bíblica es: Dios gobierna mi vida, aún en las aflicciones, y soy parte de sus planes y sus propósitos. Si vivimos en la creencia equivocada, seríamos conformistas y lo mínimo sería suficiente. Nos volveríamos inútiles y no podríamos desarrollar nuestro potencial. Culparíamos a los demás por nuestra situación. Viviríamos llenos de odio, ira, falso orgullo en nuestros hogares. Pero si cambiamos nuestra manera de pensar y vivimos en la verdad bíblica, seríamos extraordinarios, luchadores y humildes en medio de la adversidad. Podríamos perdonar las ofensas, aprender de ellas y seguir adelante. Desarrollaríamos nuestro potencial y cumpliríamos la razón del por qué Dios nos creó. Y además de todo esto, Dios nos prosperaría. Entonces, ¿qué necesitamos saber para vivir pensando que Dios gobierna mi vida aún en las aflicciones y soy parte de sus planes y sus propósitos? Pues vamos a ver. Las características internas que poseemos, que nos hacen ser como somos, son las cualidades. Es decir, son aspectos propios y únicos que nos identifican y nos diferencian de los demás. Los rasgos inalterables son aquellas que no podemos cambiar, pues nos han sido dadas por Dios, por eso son inalterables. Nuestros padres, el momento en la historia en que nacimos, nuestro origen racial, nacionalidad, sexo, hermanos, nuestros rasgos físicos, nuestro nombre y apellido. Esto hace quienes somos y ninguno fue elegido por nosotros. Lo que nos toca es ser agradecidos y dejar que Dios cultive en nuestro carácter. En el libro de Romanos nos enseña que debemos gozarnos a pesar de los momentos difíciles, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Para vivir la vida que nos ha tocado, hay que entender que vivimos en un mundo lleno de pecado y maldad. Eso explica el por qué en algunos hogares se tratan con violencia, algunas ocasiones los padres a los hijos, o incluso los hijos a los padres, dejando resultados que provocan hasta la muerte. Los hijos que crecen en esos hogares responden con rebeldía, odio y desprecio a sí mismos y hacia los demás. Para cambiar todo esto necesitamos entender que solamente una vida transformada por Cristo puede tener paz en medio de las tribulaciones. Solamente un creyente en Jesucristo puede entender lo que significa no tener nada y poseerlo todo.
Solamente un cristiano puede tener la bondad y fortaleza para bendecir al que le maldice. Jóvenes, vivamos conscientes de nuestra necesidad de Jesús, de su perdón y salvación. Dejemos que Él sea quien nos transforme. Mientras más rindamos nuestra vida a Él, más reflejaremos su carácter. Habiendo entendido que Dios gobierna mi vida aún en las aflicciones y soy parte de sus planes y sus propósitos, ¿pueden con los siguientes retos? En un cartel escribe la verdad bíblica: Dios gobierna mi vida aún en las aflicciones y soy parte de sus planes y sus propósitos. Reto número 1. Dejemos de gritar y desobedecer y culpar a nuestros padres por lo que somos y por lo que no tenemos. Si en tu hogar notas algún tipo de violencia, denuncia. Reto número 2. Lávate las manos antes de comer, después de ir al baño y para preparar los alimentos. Cuando estés fuera de casa, usa barbijo y desinféctate con alcohol después de haber tocado algún objeto. Gracias por tu tiempo y no te olvides de los retos. Chao.